Estimados alumnos, soy Hugo Fredes Bascour, tecnólogo médico del Hospital Las Higueras de Talcahuano, y en la presentación de hoy veremos posiciones radiográficas de extremidad superior distal. Las proyecciones que vamos a ver son dedos, mano, muñeca, escafoides, canal o túnel carpiano y edad ósea. El material que usaremos son los chasis 18x24 o 24x30. ¿Ya? Los podemos ocupar de forma longitudinal y colocamos la estructura encima, o de forma transversal, por ejemplo para tomar ambas manos comparativas, o de forma transversal y dividimos el chasis en dos o en tres para dos o tres proyecciones. La distancia que ocuparemos son 100 centímetros o 1 metro, y todas estas radiografías se toman sin booking. Es decir, la estructura va encima del chasis. Partiendo con los dedos, vamos a ver la proyección PA. Se ocupa un 18x24 transversal y se divide para dos o tres proyecciones. Se coloca el dedo extendido, separado ligeramente de los otros sobre el chasis, superficie palmar hacia abajo. El rayo central es perpendicular y al centro de la película, centrada la articulación interfalángica proximal. Aquí tenemos la imagen, cómo se posiciona para los diferentes deditos y su respectiva radiografía. Otra imagen, cómo se colocan los dedos, la radiografía y su respectivo esquema para que se lo estudien. Criterios radiográficos, estructuras mostradas. ¿Qué vamos a ver? Falanges distales, media, proximal, metacarpianos distales y articulaciones asociadas. Dentro de los criterios de posición tenemos que ver sin rotaciones de dedos, ¿ya? Esto según el aspecto simétrico de ambos lados o concavidades de las diáfisis de las falanges y los metacarpianos distales. Los dedos deben estar separados sin superposición de tejidos blandos, y las articulaciones interfalángicas deben aparecer abiertas, lo que indica una mano completamente pronada. Posición de dedos lateral. Extender el dedo a examinar debiendo quedar paralelo a la película y manteniendo el resto en flexión completa con el pulgar. El rayo central es perpendicular a la película y al centro del chasis, en la articulación interfalángica proximal. Una imagen, cómo se colocan los dedos y su radiografía. Imagen, cómo se coloca el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo, el quinto dedo, la radiografía y su respectivo esquema. Criterios radiográficos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la imagen de la falange distal, media y proximal de forma lateral, metacarpianos distales y articulaciones asociadas. Los espacios de la articulación interfalángica y metacarpofalángica deben estar abiertos. El eje mayor del dedo debe estar alineado con el borde lateral del chasis. Y los dedos deben estar en posición lateral verdadera, indicada por el aspecto cóncavo de la superficie anterior del eje de las falanges. Posición PA oblicua. El paciente coloca la mano en posición lateral con el lado cubital apoyado en el chasis. Luego debe rotar la mano hacia posición prona hasta que los dedos queden separados y en 45 grados. El rayo central es perpendicular a la película y al centro del chasis, en la articulación interfalángica proximal. Segundo dígito en rotación medial, segundo dígito en rotación lateral, es una variante esta. Tercer dígito, quinto dígito. La radiografía y su respectivo esquema. ¿Qué vamos a ver?
una imagen oblicua de las falanges distales, media y proximal, metacarpianos distales y articulaciones asociadas. Los espacios de la articulación interfalángica y metacarpofalángica deben estar abiertos. El eje mayor del dedo debe estar alineado con el borde lateral del chasis. La proyección del dedo debe ser oblicua a 45 grados y no debe haber superposición de los dedos adyacentes. Vamos a ver ahora el primer dedo, ya que se llama pulgar. Vamos a ver la proyección AP. Se toman un 18×24 transversal dividido para 2 o 3 proyecciones. El paciente debe girar la mano a una posición de rotación interna extrema, manteniendo los otros dedos extendidos hacia atrás, ayudados con la mano opuesta. El radio central es perpendicular a la película y al centro del chasis en la articulación metacarpofalángica. Imagen cómo se coloca la posición de la mano para un dedo pulgar AP. Si es que el paciente no puede poner la mano así, tenemos esta variante que es la PA. Radiografía con su respectivo esquema. Estructuras mostradas: falange distal, proximal, primer metacarpiano, trapecio y articulaciones asociadas. ¿Qué debemos ver? Sin rotación el dedo, ya indicado por los lados cóncavos de las falanges y por cantidad igual de tejido blando a cada lado de la falange. El eje mayor del pulgar debe estar alineado con el borde lateral del chasis. También tenemos una proyección variante, ya que se llama proyección o método de Robert. Se coloca en la mano exactamente igual que para un dedo pulgar AP, pero el rayo central es con 15 grados hacia la primera articulación carpo-metacarpiana. Que no se lo olvide, 15 grados hacia la primera articulación carpo-metacarpiana. La radiografía y su respectivo esquema. Y aquí en esta imagen podemos ver la diferencia de un pulgar AP con una proyección de Robert. Se ve claramente cómo la articulación carpo-metacarpiana se ve abierta y se ve nítidamente comparado con esta proyección de pulgar AP. Por eso la importancia de esta radiografía, la de Robert, para ver esta articulación y patologías asociadas a ella. Posición lateral del dedo pulgar. El paciente debe colocar la mano en su posición arqueada natural, ajustar la posición del pulgar hasta que quede completamente lateral. Rayo central perpendicular a la película y al centro del chasis en la articulación metacarpofalángica. Entonces colocamos la mano de forma natural y vamos girando el dedo hasta lograr que quede lateral. La radiografía, la imagen, cómo se coloca la posición, la radiografía y su respectivo esquema para que se lo estudien en casa. Estructuras mostradas: vamos a ver la falange distal, proximal, primer metacarpiano, trapecio y articulaciones asociadas, todo esto en posición lateral, ¿ya? La articulación interfalángica y metacarpofalángica deben aparecer abiertas. El pulgar debe estar en una posición lateral verdadera, apreciada por la superficie cóncava de las falanges, falange proximal y el primer metacarpiano, y las superficies posteriores relativamente rectas. Posición oblicua del dedo pulgar. Colocar el pulgar abducido con la superficie palmar en contacto con el chasis se sitúa el pulgar en posición oblicua. El radio central perpendicular a la película y al centro del chasis en la articulación metacarpofalángica. Imagen que se coloca la mano en su forma natural y el dedo queda oblicuo. Radiografía y su esquema.
que vamos a ver falange distal, proximal, primer metacarpiano, trapecio, articulaciones asociadas en 45 grados y la articulación interfalángica y metacarpofalángica deben aparecer abiertas. La posición, la radiografía, el eje mayor del pulgar debe estar alineado con el borde lateral del chasis. Terminando con las proyecciones de dedo, vamos a seguir con la mano. ¿Ya? Proyección PA. Se ocupa una película 18x24 para una proyección o 24x30 transversal y tomar ambas manos comparativas. El paciente con la mano apoyada sobre el chasis, antebrazo sobre la mesa, con la superficie palmar hacia abajo, separa los dedos ligeramente. El rayo central es perpendicular pasando por la tercera articulación metacarpofalángica. La mano sobre el chasis, rayo central, tercera articulación metacarpofalángica. Criterio radiográfico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una proyección PA de toda la mano y la muñeca y aproximadamente 2,5 centímetros del antebrazo distal. ¿Ya? En esta proyección el dedo se ve oblicuo, el dedo pulgar. La articulación interfalángica y metacarpofalángica aparecen abiertas. El eje mayor de la mano y de la muñeca alineados con el eje mayor del chasis. Los dígitos deben estar separados ligeramente sin superposición de los tejidos blandos. Posición de la mano PA oblicua. El antebrazo apoyado sobre la mesa, mano sobre el chasis en posición lateral, lado cubital hacia abajo, idealmente apoyar dedos sobre una cuña de espuma de 45 grados. El rayo central es perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica. Tenemos un oblicuo de rutina, ¿ya? Con los dígitos paralelos y su radiografía. Y una acepción, ¿ya? Es una mano oblicua para metacarpianos donde los dígitos no están paralelos. Estructura mostrada, vamos a ver una proyección oblicua de toda la mano y muñeca y 2,5 centímetros del antebrazo distal. Las articulaciones interfalángica y metacarpofalángica deben aparecer abiertas, sin encorzamiento de las falanges media o distales, lo que indica que los dedos están paralelos al chasis. El eje mayor de la mano y la muñeca alineados con el eje mayor del chasis. Una superposición excesiva de los metacarpianos indica una sobrerotación y demasiada separación indica una subrotación. Mano en posición lateral. La mano extendida en posición lateral apoyando el lado cubital y el pulgar hacia arriba y el rayo central es perpendicular a la articulación metacarpofalángica y al centro del chasis. Posición de la mano, su radiografía y una variante de la lateral. Aquí vamos a ver toda la mano y muñeca y aproximadamente 2,5 centímetros del antebrazo distal. El pulgar debe aparecer ligeramente oblicuo y sin superposición con los espacios articulares abiertos. El eje mayor de la mano y de la muñeca alineados con el eje mayor del chasis. La mano y la muñeca deben aparecer en una posición lateral verdadera indicada por lo siguiente. Radio y cúbito distales están superpuestos. Metacarpiano y las falanges superpuestas. Hay una proyección AP que se llama proyección de Norgard. ¿Ya? Se toman un 18x24 o 24x30 transversal ambas comparativas.
El paciente con la mano apoyada sobre el chasis, antebrazo sobre la mesa, con la superficie palmar hacia arriba, separar los dedos ligeramente. El rayo central es perpendicular entre ambas manos a nivel de la quinta articulación metacarpo-falángica. Esta proyección también se llama de atrapador de pelota. ¿Ya? Se puede colocar así o así. Ya tenemos la radiografía y su respectivo esquema. Terminando con la proyección de mano, vamos a seguir con muñeca. ¿Ya? Muñeca proyección PA. Se toman un 18x24 o transversal para dos proyecciones. El antebrazo apoyado sobre el chasis, arquear la mano ligeramente para colocar la muñeca en íntimo contacto con el chasis. Rayo central perpendicular al área carpiana media. Imagen, muñeca PA, se arquea un poquito los dedos para que la muñeca quede en íntimo contacto con el chasis. Y si es que por X motivo el paciente no puede colocar su mano de esta posición, la colocamos AP. Estructuras mostradas: metacarpianos medio y proximales, los carpianos, radiocúbito distales, articulaciones asociadas y tejidos blandos. ¿Ya? Todos los espacios intercarpianos no aparecen abiertos debido a las formas irregulares que conducen a superposición. El eje mayor de la mano y la muñeca alineados con el eje mayor del chasis. Y una PA verdadera se confirma por concavidades iguales en cada lado de la diáfisis de los metacarpianos proximales, distancia casi iguales entre los metacarpianos proximales y separación del radio cúbito distal, excepto por una posible superposición mínima en la articulación radiocubital distal. Muñeca lateral. Paciente con el codo flexionado en 90 grados, ajustar antebrazo y mano cuidando la posición lateral de la muñeca. Rayo central perpendicular a la articulación de la muñeca. Imagen, cómo se coloca la mano y muñeca para la posición lateral y su respectiva radiografía. Las fracturas que más vamos a ver nosotros en la muñeca lateral en este caso van a ser fractura de Barton, fractura de Coles y fractura de Smith, que también se llama Coles invertida. La fractura de Barton es una fractura subluxación articular desplazada e inestable del radio distal, con desplazamiento del carpo y los fragmentos de las fracturas. Tenemos un Barton con desplazamiento hacia o dorsal o un Barton con desplazamiento hacia ventral. La fractura de Coles es una fractura transversal del radio con desplazamiento dorsal del fragmento distal. Coles, fragmento distal, desplazamiento hacia dorsal. La fractura de Smith es una fractura transversal del fragmento donde el fragmento distal se desplaza hacia la cara palmar del radio. Fractura de Smith, el fragmento distal se desplaza hacia ventral. Por eso se llama Coles invertida. Criterio radiográfico. ¿Qué estructuras vamos a ver? Radiocúbitos distales, los huesos del carpo y como mínimo el área medio metacarpiana. El eje mayor de la mano y la muñeca alineados con el eje mayor del chasis. La lateral verdadera es evidente por la cabeza del cúbito debe estar superpuesta sobre el radio distal. Del segundo al quinto metacarpiano proximales deben aparecer alineados y superpuestos. Muñeca en posición PA y AP oblicuas. ¿Ya? La que más utilizamos nosotros es la posición PA. En la posición PA, la muñeca apoyada sobre la superficie cubital en el chasis, rotando la muñeca hacia medial hasta que forme un ángulo de 45 grados con el plano del registro.
La posición AP, muñeca apoyada sobre la superficie cubital en el chasis, rotando la muñeca hacia distal hasta formar un ángulo de 45 grados con el plano de registro. El radio central perpendicular al área carpiana media y al centro del chasis. Proyección PA, su radiografía. Posición AP, su radiografía. Estructuras mostradas: radiocúbitos distales, los huesos del carpo y como mínimo el área medio metacarpiana. El eje mayor de la muñeca y de la mano y el antebrazo alineados con el eje mayor del chasis. Dentro de los huesos del carpo hay un hueso que tiene sus proyecciones propias, ¿ya? Este hueso es el escafoide y tiene 4 posiciones o 4 proyecciones. Primero, la PA. Se toman un 18x24 transversal dividido este chasis para las 4 proyecciones. La posición: apoyar la muñeca en el chasis, empujar la mano, apoyar la mano y colocarla en extensión máxima. El radio central es perpendicular al área carpiana media y al centro del chasis o al centro de este cuadrante que estamos dividiendo. Posición oblicua: la muñeca apoyada sobre el chasis con la cara anterior hacia abajo, luego girar la mano hasta quedar en ángulo 45 con respecto al chasis. El radio central va perpendicular al área carpiana y al centro del chasis. Flexión cubital: apoyar muñeca y girar la mano hacia afuera hasta que la muñeca quede en flexión cubital extrema. Radio central perpendicular al escafoide y al centro del chasis. Advertencia: no intentar esta posición si el paciente tiene un posible traumatismo de muñeca. Imagen y cómo está con la flexión cubital. La radiografía. Estructura mostrada: radiocúbitos distales, los huesos del carpo y metacarpianos proximales. El escafoide debe observarse claramente, sin encorzamiento, con los interespacios carpianos adyacentes abiertos. El eje mayor de la mano, la muñeca y el antebrazo alineados con el eje mayor del chasis. La desviación cubital debe ser evidente por el ángulo del eje mayor de los metacarpianos con el del radio y el cúbito, sin rotación de la muñeca, indicada por el aspecto del radio y del cúbito distal, con la superposición mínima de la articulación radiocubital distal. Flexión radial y última proyección: apoyar muñeca y girar la mano en dirección medial hasta que la muñeca quede en flexión radial extrema, radio central perpendicular al área carpiana y al centro del chasis. Advertencia: no intentar esta posición si el paciente tiene un posible traumatismo de muñeca. Imagen: cómo se coloca la mano y con la flexión radial y la radiografía. Estructura mostrada: radiocúbito distal, los huesos del carpo y metacarpianos proximales. Huesos del carpo con interespacio adyacente más abierto sobre el lado medial de la muñeca. La desviación radial extrema se observa por el ángulo del eje mayor de los metacarpianos con el del radio y el cúbito, y el espacio entre piramidal pisiforme y la apófisis teloide del radio, sin rotación de la muñeca, indicada por la aparición del radio y del cúbito distal. Terminando con la proyección de escafoide, vamos a ver la proyección de túnel carpiano o canal carpiano. Se toma en la película 18x24.
La posición, muñeca apoyada sobre el chasis, con la mano hiperextendida, centrando la articulación a nivel de la apófisis estiloide radial, rotando la mano ligeramente hacia el lado radial, sujetando los dedos con la mano opuesta. El rayo central va dirigido al centro del chasis con una angulación de 25 a 30 hacia proximal. Advertencia: no intentar esta posición si el paciente tiene un posible traumatismo de muñeca. Imagen: cómo se coloca la posición de la mano, cómo se sujetan los dedos con la mano opuesta y cómo va el rayo central 25 hacia 30 grados. Y esta es la radiografía que vamos a obtener, que se ve como un túnel. Si el paciente no puede lograr colocar la mano de la forma anterior, esta es una variante con el rayo recto. ¿Ya? La imagen no es tan parecida como la anterior, pero sirve para dar un diagnóstico. Estructura mostrada: huesos del carpo en una posición arqueada similar a un túnel. El hueso pisiforme y el proceso unciforme del ganchoso deben estar separados y visibles en el perfil, sin superposición. Las caras palmares redondeadas del hueso grande y del escafoides deben observarse en el perfil, así como la cara del trapecio que articula con el primer metacarpiano. Una proyección axial del túnel carpiano muestra el aspecto del trapecio, la tuberosidad del escafoide, el trapezoide, el grande, la apófisis unciforme del ganchoso, el piramidal y el pisiforme completo. Terminando con las proyecciones, hay un estudio que se llama de edad ósea. El estudio de edad ósea ayuda a los médicos a calcular la madurez del sistema esquelético de un niño. Se realiza con una radiografía de la mano izquierda que va desde la muñeca a los dedos. Se toma en una película 18x24. La posición: paciente sentado con la palma apoyado sobre el chasis. El radio central es perpendicular a tercera articulación metacarpofalángica. Tenemos que ver estructura sin rotación, visualización de toda la estructura desde la muñeca hasta los dedos, y la técnica que vamos a usar es una que nos permita ver parte blanda y parte ósea. Con esto terminamos todas las posiciones de extremidad superior distal. ¿Ya? Espero les haya quedado claro y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.